Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con un abrazo virtual gigante. Preparen las palomitas, porque hoy vamos a destapar un secreto que ha estado cocinándose a fuego lento y que podrá encender las redes sociales. ¿De qué copyright hablamos? Pues prepúrense, porque el rumor que les traigo hoy es ese jugoso que un melocotu superíndice 3N maduro Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, reconciliaciu superíndice 3N secreta en la playa. OMG. Lo han oído bien. Después copyright ese de meses de especulaciones, de corazones rotos y de teorías conspirativas sobre copyright salió superíndice 3 mal entre esta parejita dorada. Parece que Cupido volvió superíndice 3 a afilar sus flechas y apuntó superíndice 3 directamente a sus corazones. Pero ojo. No se dejen llevar solo por el titular. Vamos a analizar a fondo todas las pruebas, los indicios y los rumores que han estado circulando para que ustedes, mis queridos chismosos, puedan formar su propia opinión superíndice 3N. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta bomba, permítanme recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Asu no se perderán ni un solo chisme jugoso, ni un solo rumor explosivo y estar al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las estrellas turcas. Además de ese, nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin fue un autocopyright tico cuento de hadas hecho realidad. Desde que se conocieron en el set de Senú con diéresis al Cap, la química entre ellos era palpable. Traspasaron la pantalla y nos regalaron momentos inolvidables, tanto dentro como fuera del rodaje. Su romance era la comidilla de todos, desde Turcua hasta Amu Copyright Rica Latina. Los fans los adoraban, los medios los seguían a todas partes y parecua que nada podía romper esa burbuja de amor. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. De repente, como un rayo en cielo sereno, empezaron a surgir rumores de crisis. Primero pequeó más menos as indirectas en redes sociales, luego la falta de apariciones públicas juntos, hasta que finalmente llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N, Ande y Kerem han roto. El mundo se vino abajo. Los fans lloraron a Munres, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y de teorías sobre las causas de la separación superíndice 3N. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, depresión superíndice 3N medio tica, de diferencias irreconciliables, en fin, de todo un poco. Pero lo cierto es que ninguno de los dos se pronunció superíndice 3 oficialmente sobre el tema, lo que alimentó superíndice 3 a UNMUC es la especulación superíndice 3N. Cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en sus nuevos proyectos. Y aquí es donde la historia se pone aún de ese interesante. Durante las últimas semanas, han circulado rumores cada vez más insistentes sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Al principio eran solo susurros en foros de fans, comentarios aislados en redes sociales, pero poco a poco, la información superíndice 3N fue ganando fuerza. ¿Y copyright es lo que ha encendido la mecha de esta bomba? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Ande y Kerem han sido vistos juntos en una playa paradisíaca, disfrutando de unos días de relax y anonimato. Lo han oído bien. En la playa. Ahora, antes de que salgan corriendo a buscar boletos de avión superíndice 3N para rastrear cada playa de Turcua, vamos a analizar la información superíndice 3N con lupa. No tenemos fotos ni videos que confirmen al 100% el encuentro, pero tenemos una serie de indicios y coincidencias que nos hacen pensar que el rumor podrá ser cierto. En primer lugar, tanto Ande como Kerem han publicado, en sus respectivas cuentas de Instagram, fotos y videos que muestran paisajes similares. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, palmeras, todo apunta a que podrán estar en el mismo lugar. Ya su copyright lo que estuve pensando podrán ser fotos antiguas de viajes anteriores. Y tienen razón superíndice 3N podrá ser. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto, ambas publicaciones han sido realizadas en un lapso de tiempo muy corto, casi simultáneamente. ¿Casualidad? No lo creo. Además, si analizamos el estilo de las fotos,
la edición y los pequeños detalles se puede apreciar una consistencia sorprendente. Los fans más acérrimos, esos que tienen ojo de halcón, han detectado incluso la misma marca de protector solar en la piel de ambos en las diferentes publicaciones, lo que desata aún más las teorías. En segundo lugar, varios testigos afirman haber visto a Ande y Kerem juntos en un restaurante a orillas del mar. Según estos testimonios, la pareja se mostraba más menos osa y relajada, como si el tiempo no hubiera pasado. Incluso algunos aseguran haberlos visto besándose. OMG. Estos testimonios, claro, hay que tomarlos con cautela. La fama puede jugar malas pasadas y generar confusiones. Pero, ¿qué pasa cuando son varios los testigos, en diferentes momentos y lugares, que describen la misma escena? La probabilidad de que sea una invención se reduce considerablemente. Se dice que en el restaurante, conocido por su discreción y ambiente romántico, se les vio compartir un plato de mariscos y brindar con champán. Al parecer, Kerem no dejaba de mirar a Ande con esa mirada que todos recordamos de sus tiempos de noviazgo, una mezcla de admiración, cariño y algo de picardía. Pero aquí viene la parte jugosa. Al parecer, Ande y Kerem habrían alquilado una villa privada en la playa para pasar desapercibidos. Una villa con piscina, jardín y acceso directo al mar, un autocopyright tico para uso. Y según los empleados de la villa, la pareja se comportaba como dos tortolitos enamorados. Caminaban de la mano por la playa, se abrazaban al atardecer y se reían a carcajadas. ¡Ay, mi corazón superíndice 3N! Este detalle de la villa privada es crucial. Ambos son figuras públicas con una legión de fans que los sigue a todas partes. Si realmente buscaban un reencuentro discreto, alquilar una villa alejada del bullicio y con total privacidad era la opción más lógica. Los empleados, por supuesto, han jurado mantener la confidencialidad, pero ya sabemos cómo son estas cosas, la información siempre termina filtrándose. Algunos incluso comentan que escucharon a Ande llamando a Kerem, mi amor en turco, aunque esto, obviamente, no podemos confirmarlo. Por supuesto, toda esta información superíndice 3N debe ser tomada con pinzas. No hay nada confirmado oficialmente y podrá tratarse simplemente de rumores infundados. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con fuerza. Además, hay un silencio ensordecedor por parte de sus representantes. Ni confirman ni desmienten. Esta ambigüedad alimenta aún más la especulación. Si realmente fuera un rumor falso, lo más lógico sería salir a negarlo rotundamente para evitar que siga creciendo. Pero el hecho de que guarden silencio sugiere que algo de verdad hay en todo esto. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siempre han mantenido una relación superíndice 3N muy especial, incluso después copyright ese de la ruptura. Han demostrado ser personas maduras y civilizadas, capaces de mantener una amistad a pesar de las dificultades. Quizá este viaje a la playa sea simplemente un reencuentro entre dos amigos que se aprecian y que necesitan tiempo para hablar y aclarar las cosas. Es cierto, podríamos estar ante una simple reunión de amigos. Pero seamos realistas, ¿quién alquila una villa de lujo en una playa paradisíaca solo para hablar con un amigo? La situación sugiere que hay algo más en juego. Quizás están intentando reconstruir su amistad, sentar las bases para una posible reconciliación a futuro o simplemente revivir los buenos momentos que compartieron. Pero seamos honestos, ¿a Q Copyright N no le gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Eran una pareja perfecta, irradiaban amor y felicidad por los cuatro costados. Su relación superíndice 3N era un ejemplo para muchos y su ruptura dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su conexión era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Lograron construir una relación que trascendía la fama y el trabajo, una relación real, con altibajos, pero siempre llena de amor y respeto. Quizá te reencuentro en la playa sea una segunda oportunidad para el amor. Quizá Ande y Kerem se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y decidan retomar su relación superíndice 3N donde la dejaron. O quizá simplemente sigan siendo amigos y cada uno siga su propio camino. El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que esta escapada ha removido sentimientos y ha despertado la nostalgia de los fans. Lo que es cierto es que este rumor ha reavivado la esperanza de muchos fans y ha generado un gran revuelo en las redes sociales.
Los hashtags &Ande Eru párrafo el &Kerem Bursun &y Kerem reconciliaciu superíndice 3n han sido trending topic durante DUAS, y los mensajes de apoyo a la pareja no han parado de multiplicarse. Los fans han inundado las redes con montajes de fotos de la pareja, mensajes de amor y esperanza, y hasta peticiones online para que vuelvan a estar juntos. El hashtag #Kerem devuelvan ya se ha convertido en un grito de guerra para los seguidores de la pareja. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del Miyu superíndice 3n es, ¿creen que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿Creen que este viaje a la playa es el preludio de una nueva etapa en su relación superíndice 3n? ¿O creen que simplemente son amigos que pasando unos días juntos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3n. Personalmente creo que hay posibilidades. La química entre ellos es innegable, y el hecho de que se hayan dado una segunda oportunidad para hablar y reconectar, ya es un paso importante. Pero además de todo esto, ¿qué hay de sus carreras profesionales? ¿Cómo afectaría una posible reconciliación a sus proyectos futuros? Ambos están en un momento álgido de sus carreras, con propuestas interesantes y oportunidades de crecimiento. ¿Estarían dispuestos a sacrificar algo de su individualidad por volver a estar juntos? Son preguntas que solo ellos pueden responder. En las últimas semanas, Ande ha estado trabajando en una nueva serie para una plataforma de streaming, donde interpreta a una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños. Por su parte, Kerem ha estado explorando nuevos caminos en el mundo del cine, con un proyecto que lo aleja un poco de los dramas románticos que lo hicieron famoso. ¿Podrían sus carreras profesionales coexistir con una relación amorosa? La respuesta es sí, siempre y cuando estén dispuestos a hacer concesiones y apoyarse mutuamente. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este video cargado de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Resumiendo, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n secreta entre Ande y Kerem en la playa ha encendido las redes sociales, gracias a coincidencias en sus publicaciones y testimonios de testigos. Si bien no hay confirmación superíndice 3n oficial, la esperanza entre los fans es viva que nunca. La historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo una relación puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno social. Su amor, su ruptura y ahora esta posible reconciliación, han generado un debate apasionante entre sus seguidores y han demostrado el poder que tienen las estrellas turcas para movilizar a las masas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este video hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan de todo este embrollo. ¿Creen que hay reconciliación superíndice 3n a la vista? Los leo con atención superíndice 3n. Y recuerden, el amor es impredecible y a veces nos da sorpresas inesperadas. Quizás Ande y Kerem sean el ejemplo perfecto de que las segundas oportunidades sí existen. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este video, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan un monto superíndice 3n y no se pierden ni un solo chisme jugoso. Hasta la superíndice 3 Sima, mis amores. Besos y abrazos. Y recuerden, mantengan la esperanza. Quizás pronto tengamos buenas noticias sobre Ande y Kerem. Ciao, ciao.